siguiente. Entonces, continuemos con esta clase de farmacología. Bien. Estábamos empezando a ver farmacología del aparato respiratorio. Ya, y les hablé de la tos, perdón, ¿no? Les expliqué lo que es la tos. Y vamos a ver ahora lo que son los antitusivos. Ya, los antitusivos son drogas que se van a usar para frenar los cuadros de tos. ¿Ya? Son depresores del sistema nervioso y deprimen el centro nervioso de la tos. Tenemos un centro nervioso de la tos. ¿Ya? Ahora, sucede que, como les había explicado anteriormente, ya, la tos no es una enfermedad, ya, por lo tanto, no es adecuado cortarla. Sin embargo, va a haber situaciones en las cuales es necesario frenar la tos porque puede poner en riesgo la vida o alguna situación del paciente. ¿Ya? Bien, por lo tanto, lo podemos usar en esas situaciones. Ya los antitusivos, entonces lo vamos a usar solamente si la tos pone en riesgo la vida o puede complicar alguna enfermedad de base. ¿Ya? Entonces, esa situación sería en el posquirúrgico, en embarazos de alto riesgo, pacientes con hernias, pacientes con hipertensión arterial no controlada, ¿ya? Y bueno, en cualquier otra situación en la cual la tos pudiese poner en peligro al paciente. Para la mayoría de los cuadros de tos no es necesario frenar la tos, simplemente buscar la causa y tratarla. Bueno, entonces tenemos los siguientes. Primero tenemos a la Hedera helix, que es un extracto de una hoja, ya, que hace unos años ha aparecido y es un producto que se usa así en su forma natural, solamente se lo extrae y se lo envasa. Se ha visto que es un muy buen antitusivo, pero la ventaja, y por eso estoy usando bastante, a menos con esto del COVID, van a ver que además de ser antitusivo, es mucolítico. Eso significa que ayuda a botar la flema que es espesa. También produce que produzcamos más flema, que es expectorante. Eso es expectorante. Y también es un broncodilatador, ¿no? Para cuadros de asma o similares. ¿Ya? Entonces, es una droga que en los estudios que se ha estado haciendo, y hasta el momento que ya tiene por lo menos unos 7 o 8 años, de que se ha empezado a comercializar, no se ha visto nada que pueda hacer que se contraindique. Las palabras contraindicaciones no tiene. Puede usarse en cualquier edad, cualquier enfermedad. Y en cuanto a efectos adversos, interesantemente, tampoco hay. ¿Ya? Por eso ahorita van a ver que se usa bastante bien con nombres comerciales como Abrilar, por ejemplo, Muculex, bueno, y otros más, ¿no? Entonces,
se está usando bastante. A menos con esto del COVID, está funcionando bastante bien. Bueno, pero este es, podemos decir, cuando un paciente tiene varios síntomas juntos. Ahora, antitusivos puros. Primero tendríamos a la codeína. Ya, la codeína es un derivado opioide, o sea, se saca del opio. Es una droga que además de ser antitusiva, también es un analgésico. Por eso van a ver que se lo suele encontrar en productos combinados. Ya, por ejemplo, diclofenaco con codeína. ¿Ya? Sucede que combinado con otro como la codeína, se ha visto que hacen un buen sinergismo. Eso significa que se potencian y los hace analgésicos mejores. Por ejemplo, el diclofenaco viene con diferentes nombres comerciales, como por ejemplo clofenagesic, viene diclofenaco con esto. ¿Ya? Bien, pero eso es cuando es con analgésico. Aquí estamos viendo como antitusivo. ¿Ya? ¿En qué está contraindicado? EPOC. Eso significa enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Se refiere a enfermedades crónicas como la bronquitis crónica, el enfisema, el asma, fibrosis pulmonar, etc., ¿no? Entonces, doctor, una pregunta. ¿Enfermedades pulmonares y la O? Obstructivas, crónicas. Gracias, doctor. Bien. Estos son pacientes que viven todo el tiempo tosiendo, botando flema, ¿ya? Entonces, esos pacientes van a, de por vida, recibir algún tipo de medicación, ¿ya? Bien, el asma no se debe dar, ¿ya? También en estos no se debe dar. Me olvidé explicarles por qué en la EPOC no se da. Lo que pasa es que en este tipo de enfermedades, los pacientes suelen acumular flema o moco en las vías respiratorias. Por ejemplo, en lo que es el enfisema, se ha destruido parte de la vía respiratoria y se han creado así como áreas donde no hay movimiento de mucho de aire, y entonces el moco se acumula ahí. ¿Ya? Si el moco se empieza a acumular en la vía respiratoria, eso sirve de cultivo para las bacterias. ¿Ya? Y entonces las bacterias van a empezar a crear generando neumonías en esos lugares. Por eso este tipo de pacientes no es bueno cortarles la tos, ¿no? Porque la tos les va a ayudar a botar esa flema que se va trancando. Si nosotros la cortamos, le favoreceríamos que la infección le haga daño. Entonces, y lo mismo se aplicaría en el asma. El paciente con asma, además de que se le cierran los bronquios, también produce mucho moco. Y este moco además es espeso y eso generalmente no deja respirar al paciente. ¿Ya? Si le cortamos la tos, pues lo vamos a empeorar. ¿Ya? Por eso no se da eso. Pacientes con depresión respiratoria de cualquier tipo. Doctor. Sí. Sí, te escucho. Entonces, para esos pacientes, EPOC sería bueno el DERA-Elix, ¿no? Sí, le ayudaría. Le ayudaría porque le va a producir que el moco sea más fácil de botar, le va a abrir los bronquios. Ahí sí le funcionaría. Ya, en cambio este no es, porque este de aquí le va a cortar la tos al 100%. En cambio el DERA-Elix es más suavito. Bueno, depende del tipo de EPOC, ¿no? Algunas EPOC incluso
De repente con una nebulizacióncita, y otros incluso ayudarlos cambiando de posición, haciéndole fisioterapia respiratoria, botan con más facilidad la flema, ¿no? Pero depende del tipo de POC. Bien, en cuanto a las cefalosporinas, la lincomicina, que son dos antibióticos, que eso lo vamos a ver más adelante, su efecto es antagonista. ¿Se acuerdan cuando son antagónicos? Le quita el efecto. Eso significa que si el paciente toma estas drogas con esta codeína, el efecto de la cefalosporina y la lincomicina va a estar reducido. Y por lo tanto no va a servir para la infección que se quiera tratar. En menores de 12 años, porque se ha visto que puede haber más efectos adversos en esa edad. Pacientes con apnea del sueño. No sé si se acuerdan, les había mencionado la apnea del sueño. Les había dicho que era una enfermedad en la cual la persona, mientras duerme, a veces deja de respirar más de un minuto, ¿no? Normalmente hay un reflejo, ¿ya? Y eso hace que respire antes de los 3 minutos, no teniendo muchos problemas. Sin embargo, al darle una droga como esta, que además le va a profundizar el sueño, le va a disminuir esa capacidad de reflejo y le va a deprimir el centro respiratorio. Entonces, si él tiene apnea del sueño, puede que no llegue a respirar a tiempo, lo cual puede incluso producir la muerte en este tipo de pacientes. Bien. Bueno, embarazo, porque puede producir efectos en el feto, y la lactancia porque lo va a hacer dormir. Y sale por la leche, ¿no? Obviamente se refiere al bebé. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, el principal es la somnolencia, ¿ya? Suele producir sueño. ¿Ya? Incluso la codeína, que eso me había olvidado mencionar al rato, se lo usa para potenciar los anestésicos, porque también tiene ese efecto sedante. ¿Ya? Entonces lo vamos a usar también para potenciar a los anestésicos. Bien, convulsiones rara vez, estreñimiento, náuseas, vómitos, prurito también muy raro, pero prurito es picazón, no es escozor en el cuerpo. La confusión mental viene pegadito a la somnolencia, ya es frecuente. ¿Ya? Ahora, muy raro, pero puede pasar euforia, que sería un paciente que está excesivamente alegre, ustedes quieren, ¿no? Saltando, gritando. Y la disforia son los pacientes con inestabilidad emocional. Están riendo, llorando. También puede producir eso esta droga. Depresión respiratoria, lo cual por eso está contraindicado en la misma depresión respiratoria. Y lo más importante, y siempre tomar en cuenta, que es adictógena. ¿Qué significa eso? Que esta droga puede producir adicción. Ya, es una droga que si se toma por mucho periodo, por mucho tiempo, puede hacer que el paciente se vuelva adicto a esta droga. Claro que para eso tendría que tomar por bastante tiempo. Estamos hablando de meses, no estamos hablando de que unas cuantas le va a producir eso. Por eso se puede usar también como antidepresivo, pero sí es una droga que puede llegar a producir adicción. Ya, eso entonces hay que tomarlo en cuenta en cuanto a esta droga. Bien, esa sería entonces la codeína. El dextrometorfano. El dextrometorfano es el antitusivo más usado en la actualidad. Ya, viene con diferentes tipos de nombres comerciales. Como el Tosalcos, Tosbol, bueno, y la mayoría de los antitusivos
que ustedes pudiesen encontrar en el mercado, en las farmacias, seguro tienen dextrometorfano. Incluso algunos antigripales que pueden venir combinados con algún antitusivo suelen tener dextrometorfano. Esas pastillas para chupar que vienen, ¿no?, para la tos, como el Tosalco que les decía rato, ya tienen dextrometorfano. Es el antitusivo más usado, ¿ya?, porque es más fácil de controlar. Si bien puede producir algo de somnolencia, no lo es tanto como lo que es la codeína. ¿Ya? Bien. Las contraindicaciones. Ya, no se usan en menores de 2 años. Acuérdense que ya les había mencionado que siempre que la droga produce somnolencia, van a ver, siempre está contraindicada en menores de 2 años. Ya. No nos dan gastritis o úlcera gástrica porque tiende a empeorar los síntomas, le va a hacer doler más el estómago. En asma, porque ya les expliqué por qué. Antidepresivos son depresores del sistema nervioso y generalmente cualquier depresor del sistema nervioso no se asocia a antidepresivos porque tienden a empeorar los síntomas, los efectos adversos de la droga, entre ellos la somnolencia. Entonces, si ustedes le dan un antidepresivo asociado a dextrometorfano, seguro al paciente lo van a dejar sedado por muchas horas. ¿Ya? Entonces no es una buena combinación, por eso está haciendo esa aclaración ahí. Bien, efectos adversos, los comunes: náuseas, vómitos, mareos, diarrea, la somnolencia, como les mencionaba. Si bien produce un sueño, es un sueño más controlable, no es un sueño que lo va a dejar al paciente durmiendo en cualquier lado. Él va a poder, podemos decir, aguantar un poco ese sueño o despertarse a voluntad, no va a ser muy profundo. Pero aún así, siempre hay que tener en cuenta, principalmente para personas que conducen movilidades. La dificultad respiratoria en pacientes que pudiesen tener algún problema de base y de repente no lo sabían, ¿no? Pacientes con EPOC, por ejemplo, o asma, ¿ya? Y bueno, lo va a empeorar el cuadro. En general es muy aceptado por la mayoría de los pacientes, así que se usa bastante. Incluso es una de las drogas que se puede indicar sin necesidad de receta médica. Bien, esos son los antitusivos que estamos usando. Hay otros más, como por ejemplo el cipeprol, pero ya están entrando en desuso, pues no los he puesto. ¿Ya? Bien, vamos a ir a ver ahora los mucolíticos. Bien, los mucolíticos son drogas que se van a usar para cuando el paciente tiene tos también, pero ya que la flema que esté botando sea con esputo espeso. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El esputo es la flema, cuando tosemos, lo que a uno le dice en el gargajo, ¿no? Lo que sale de adentro. ¿Ya? Entonces, esa flema, ya cuando es muy espesa, cuesta botar. Usted sabe, le va a hacer doler más la garganta, ya que tenemos que toser con más fuerza. A algunos pacientes le va a ser incluso difícil respirar, los va a tener fatigados. ¿Ya? Entonces, estas drogas lo que hacen es que esa flema se vuelva más fluida y por lo tanto sea más fácil de botar. Eso suele estar presente en las EPOCs, lo que hemos mencionado hace rato, como la fibrosis pulmonar, bronquitis, asma, enfisema, ¿ya? Atelectasias, etc. ¿Ya? También sirve para una enfermedad que se llama fibrosis quística, que a esta enfermedad también se le suele llamar mucoviscidosis. Es una enfermedad en la cual el paciente de nacimiento no produce una enzima y todas sus secreciones, ya sea no solamente la flema, sino la saliva, etc., todas sus secreciones son más espesas. Como son más espesas, les es difícil botarlas y obviamente
eso les trae dificultad respiratoria o incomodidad, ¿ya? Entonces, por eso se usa en ese tipo de pacientes, ¿ya? La sinusitis, que sería cuando se inflaman los senos paranasales. Ya los senos paranasales, perdón, se van a inflamar generalmente por bacterias y ahí el moco adentro se empieza a acumular, se empieza a secar y eso empeora la infección y genera a veces dolores de cabeza, etc. Ya, se le da esta droga para que esa flema empiece a salir de los senos paranasales y entonces con eso suele aliviar todo el malestar. Bien. Básicamente son dos los que usamos. El ambroxol y la N-acetilcisteína. Ahora el ambroxol, además de ser mucolítico, también es expectorante. Ahorita vamos a hablar de los expectorantes. O sea, hacen las dos cosas. Y la N-acetilcisteína, además de ser mucolítico, es antídoto para la intoxicación por paracetamol. Los pacientes que se han querido matar con paracetamol, porque de que hay se toman 40, 30 tabletas de paracetamol, entonces la forma en que los salvamos es dándole esta droga. Si se acuerdan, les había mencionado cuando estábamos hablando del primer tema, les había mencionado que había una droga que era olía a perro muerto, ¿se acuerdan? ¿No? Es esta, la N-acetilcisteína. Bien, ¿en qué caso usaríamos? Como son irritantes, no sirve en gastritis úlcera porque lo empeoraría, al paciente le dolería más el estómago. En cuanto al asma, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. De que son útiles en el asma, lo son. Pero como son irritantes, pudiesen empeorar la crisis. Entonces, en un paciente en crisis asmática, no conviene dar estas drogas porque podemos empeorar la crisis. Sin embargo, cuando ya el paciente ha pasado la crisis y está empezando a botar la flema, ahí sí es útil esta droga. ¿Ya? Entonces está ahí la contraindicación justamente para que no lo usen si no lo saben cómo manejar adecuadamente, ¿no? O sea, en el asma se puede usar, pero hay que tener cuidado de que el paciente ya haya terminado la crisis. Bien, en cuanto a efectos adversos, lo más frecuente sería el dolor abdominal, somnolencia, rarísimo, y bueno, dolor de cabeza, por lo menos yo no he tenido nunca un paciente que se me haya quejado de eso. Ya. Bien, ahora, precauciones. Esta precaución van a ver que está igual en los expectorantes. Ahorita vamos a ver los expectorantes. Ya, cuando se usa este tipo de drogas, al paciente debemos darle abundante cantidad de líquido. Incluso, a veces, en algunos pacientes que están con cuadro respiratorio, el hecho de que ellos tengan una flema espesa, muchas veces se debe a un estado de deshidratación. ¿Ya? Entonces, muchas veces al paciente, hidratándolo, de por sí la flema se va a ir ablandando y va a ir saliendo, ¿ya? Aun cuando no demos ninguna droga. Ahora, cuando demos esta droga, lo que hace esta droga va a ser que le mete más agua a la flema. ¿Ya? Entonces, si no le damos agua, no lo hidratamos bien, estas drogas no funcionan. ¿Ya? Entonces, para garantizar que estas drogas funcionen, el paciente tiene que estar bien hidratado. Y muchas veces los pacientes, cuando tienen problemas respiratorios, como respiran más rápido, y a veces hasta puede que estén con fiebre, entonces pierden mucha agua, suelen estar deshidratados.
deshidratado. Entonces, no se olviden, clave para que esta droga funcione es que el paciente se hidrate. Bien, los expectorantes entonces. Los expectorantes son drogas que se van a usar para que el paciente produzca más flema, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a usar en pacientes que tengan una enfermedad con tos seca. Ya, a veces hay cuadros respiratorios como cuando hay faringitis viral, donde el paciente tiene una intensa tos, pero no bota nada, es una tos seca. Bueno, cuando está gripado, por ejemplo, con gripe, resfriado, van a ver que la tos suele ser seca o con muy poquito moco. Eso generalmente produce más dolor, ¿no? O sea, va a hacer que el paciente le duela más la garganta. Ya. Y además le está quitando este mecanismo de defensa. Entonces, si damos un expectorante, ya va a hacer que se produzca flema en la garganta, eso le va a calmar el dolor, ya, y va a favorecer la curación porque va a empezar a botar moco, que el moco es un mecanismo de defensa. Incluso cuando hay cuadros de tos seca, a veces se seca incluso las cuerdas vocales y se paraliza. Y eso lleva a lo que es la disfonía, que es lo que comúnmente nosotros decimos la ronquera, ¿no? Es personas que a veces se les pone su voz ronca e incluso pueden llegar a perder la voz temporalmente. Eso es porque la cuerda vocal se ha paralizado y es porque está deshidratada. Entonces, si nosotros le damos un expectorante, va a empezar a botar flema y eso va a favorecer la humectación de la cuerda bucal y el paciente va a recuperar su voz. ¿Ya? Bien, entonces en ese tipo de cuadros usaríamos estas drogas. Son dos, el guayacolato de metilo y la bromexina. Y de estos, el único que viene puro es la bromexina. Ya como el Bromex, por ejemplo, su nombre comercial. El guayacolato de metilo nunca viene puro. Siempre viene mezclado con alguna otra droga. Realmente viene en algunos antigripales. ¿Ya? O sea, nunca viene solito así el guayacolato. Viene en otras drogas. ¿Por qué? Porque es un efecto suave. Entonces suele usar como coadyuvante en enfermedades como las gripes más que todo. Bien, contraindicaciones en realidad se puede usar en cualquier persona. Solamente miren, la contraindicación es la alergia que se ha visto en algunos pacientes, principalmente con la bromexina. Ya, entonces, si el paciente es alérgico, simplemente no puede tomar. Después, cualquier otro paciente, sin importar edad, cualquier cosa, pues incluso el embarazo y lactancia, si fuese necesario. ¿Ya? Con los efectos adversos, lo más frecuente son los vómitos. ¿Ya? Porque en algunos pacientes les produce que empieza a botar flema y hay personas, principalmente los niños, a veces que son sensibles en cuanto a tener mucha flema en la garganta y eso hace que a veces les cueste botarlo y eso a veces genera vómitos. O sea, por tratar de botar flema, termina vomitando. ¿Ya? Y el dolor abdominal, ya, en pacientes que de repente tenían un cuadro gástrico y no están enterados. No empeora la gastritis, pero suele generar dolores. ¿Ya? Bueno, y la precaución, igual que la anterior, pues. Entonces, esos serían los expectorantes, ¿no? Hay productos farmacéuticos que pueden combinar estas tres drogas. ¿No? Van a haber productos que viene un antitusivo como el estrometorfano, trae un mucolítico como el ambroxol, o pueden traer un expectorante como el guayacolato, como les decía, ¿no? Hay varios, y algunos incluso pueden venir con un analgésico como paracetamol, ibuprofeno, ya para que en unos le dé a los pacientes principalmente que tienen cuadros gripales o cuadros de faringitis, amigdalitis, ¿no? Que se puede usar, no para esos casos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno. Los bronquiolatorios. Es el último grupo de esta familia del aparato respiratorio. Ya.
si se me corta el tiempo, ahí vamos a quedar por hoy. Voy a avanzar hasta el último, a menos que haya una preguntita. Mañana vamos a ver farmacología del aparato cardiovascular. Empezaremos con antianginosos y antihipertensivos, si acaso pues se quieren leer. ¿Ya? Bien, los broncodilatadores son drogas que relajan el músculo liso de los bronquios. Hay enfermedades como el asma, en las cuales el bronquio se contrae cerrando el bronquio. Es justamente el problema de los pacientes asmáticos. Hay otras más como la bronquitis aguda, bronquitis crónica, en la que pasa lo mismo. Entonces, si nosotros relajamos al músculo bronquial, el bronquio se abre. Entonces, son relajantes de músculo liso en realidad, pero a nivel del bronquio. ¿Ya? Entonces, pues nos sirven para el asma, principalmente, que es para lo que más usamos, pero también bronquitis aguda, bronquitis crónica, broncoespasmos, bronquiolitis. De esos pacientes vamos a usar. Entre estas drogas, ven, son bastantes. Aminofilina, teofilina, salbutamol, fenoterol, bueno. Los que más usamos les voy a mencionar. La aminofilina es el que más usamos en emergencia. Para los pacientes que tienen crisis, que ya han probado otras drogas y no le ha funcionado. Y en pacientes que vamos a internar. Lógicamente lo usamos endovenoso en ese tipo de pacientes. La teofilina es reemplazo de la aminofilina cuando ya le hemos dado de alta. El salbutamol y el fenoterol son los que se usan en nebulizaciones, ¿no? Inhalación, vienen con gotitas para nebulizar. Y también el salbutamol viene en aparatitos llamados inhaladores. Son han a ver que en las películas que usan así para respirar, esos son los inhaladores. Ya el salbutamol viene y es el que más usamos para que el propio paciente aprenda a controlar su crisis asmática. ¿Ya? Esos son los 4 más usados. Luego nosotros lo usamos en pacientes los cuales no responden a uno de esos 4 por algún motivo o son alérgicos o algo así. La adrenalina y la noradrenalina lo usamos en pacientes que están a punto de hacer paro cardíaco. Ya que están con un cuadro asmático severo que no responde a nada, ya le vamos a meter adrenalina, ¿no? Solamente lo usamos en emergencia si tenemos terapia intensiva, porque la adrenalina es una droga muy delicada, entonces solamente en situaciones de alto riesgo de morir. Todas estas drogas, además del efecto bronquial, el otro efecto, es que aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y por eso también está contraindicado en taquicardias, hipertensión arterial y arritmias cardíacas. Porque en esos casos empeoraría el problema, ¿no? Taquicardia es, por si acaso, aumento de la frecuencia cardíaca, o sea que el corazón late más rápido. ¿Ya? Si ya está el paciente con taquicardia, se le empeoraría. Si está con hipertensión, le va a subir la presión. Y si está con arritmias, va a hacer que pueda darle un paro. Entonces, por eso está contraindicado en esos casos. En cuanto al embarazo y la lactancia, en el caso del embarazo, porque estas drogas son tocolíticos. ¿Se acuerdan que un tocolítico es el que frenaba la contracción uterina? Entonces, no queremos que eso pase durante el trabajo de parto. Por eso no se lo va a usar en el embarazo, principalmente en los últimos meses. Y en cuanto a la lactancia, porque pasa a la leche y le va a tener los efectos adversos al niño. Por eso no vamos a usar esos casos. En cuanto a los efectos adversos, el principal taquicardia, como les decía, muy frecuente, ¿ya? Pero siempre y cuando la frecuencia cardíaca no pase de 110, no es preocupante. Puede haber hipertensión arterial en pacientes que tienen esa tendencia, palpitaciones, que es generalmente cuando el paciente siente que el corazón late muy fuerte, a unas arritmias, con las que se usan endovenoso, palidez y frialdad en los niños a menos frecuente, junto con temblores. No es preocupante, pero los padres se asustan.
entonces hay que avisarles que es por la droga, ¿no? Principalmente el temblor. Los niños pueden estar irritables, llorones, gritones, de mal humor, como decimos, pero eso pasa solamente en los niños y no es preocupante, pero hay que advertir al padre para que el padre no esté preocupado, no lo esté pegando o castigando en vano, ¿no? Porque es un efecto de la droga. Bueno, y estos otros que son comunes en diferentes drogas. Entonces, esos serían los broncodilatadores. Bueno, ya vamos a empezar el tema de farmacología cardiovascular. Ya. Las drogas cardiotónicas son drogas que se usan para mejorar alguna función cardíaca, una función que está perdida por algún motivo, una enfermedad, algo así. Entonces vamos a usar estas drogas para incrementar esa función que está fallando, ¿ya? Los cardiotónicos son drogas que pueden aumentar la fuerza de contracción cardíaca. También pueden aumentar su respuesta o pudiesen aumentar su frecuencia. ¿Ya? Entonces son diferentes tipos de drogas. Vamos a empezar por este lado con la dopamina. La dopamina es una droga que usamos bastante en la sala de emergencia y en terapia intensiva. Es importante conocerla. Es una droga, como ven, que tiene efecto cronotrópico. Eso significa que aumenta la frecuencia cardíaca. También puede tener efecto inotrópico. Eso significa que aumenta la fuerza de contracción. Entonces esta droga va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. A nivel sistémico, como ven, o sea, ya no en el corazón, sino en todo el cuerpo, produce vasoconstricción. Eso significa que los vasos sanguíneos se cierran, ayudando a que la presión suba. A nivel del riñón, ¿no? Y algunas otras vísceras, como el cerebro y el mismo corazón, produce vasodilatación. En otras palabras, hace que llegue más sangre a las vísceras. En otras palabras, esta droga es cardiotónico ideal para los pacientes con shock. Ya los pacientes que están en shock por algún motivo tienen problema de que el corazón no late adecuadamente, la presión se les empieza a bajar y la circulación sanguínea en algunos órganos como el riñón, el cerebro, el corazón se reduce, haciendo que estos puedan morir. Entonces esta droga, al aumentar la frecuencia y la fuerza del corazón, regula su función, mejorando la potencia de bombeo. Al producir vasoconstricción en los tejidos como la piel, los músculos, hace que suba la presión, que está bajando en el shock. Y al producir la vasodilatación en las vísceras, hace que reciban mejor cantidad de sangre y así no sufran. Entonces la droga la vamos a usar en los estados de shock. Por eso le está aclarando eso, que es útil para los estados de shock. Bueno, y corregir algunos estados en los cuales la presión sanguínea está inestable. Generalmente pacientes también que están en shock por pérdida de líquidos o sangre pudiesen tener ese problema. Entonces, para eso vamos a usar esta droga. ¿Ya? Pacientes en shock. Pues les decía que usamos bastante en emergencia y en terapia intensiva. ¿Ya? Efectos adversos, náuseas, hipertensión arterial, arritmias y cefalea. Son 4 efectos adversos, pero a menos la arritmia es el más preocupante, ya muy frecuente, y también las pérdidas de control de la presión, que se suban bastante la presión en algunos pacientes, pueden generar a veces más daño.
Por eso esta es una droga que se debe usar bajo monitoreo estricto. O sea, no es una droga para usar de forma ambulatoria o en un paciente en una sala común de internación. Esto lo vamos a usar en pacientes donde se está monitoreando constantemente al corazón y la presión arterial. Esto solamente se hace en las salas de reanimación de emergencia y en las terapias intensivas o intermedias. Entonces, esta droga es para manejo en esas salas, no puede manejarse fuera de ese lugar. La siguiente sería la dobutamina. Es similar a la anterior. Ya. Fíjense, cronotrópico que aumenta la frecuencia y inotrópico que aumenta la fuerza. Ya. Esta actúa solamente el corazón, no produce como la otra vasodilatación ni vasoconstricción. Ayuda también a corregir la frecuencia cardíaca en estados inestables. Ya. Pero puede producir fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca, podemos decir, no preocupante. ¿Ya? Son pacientes que tienen una pequeña arritmia, pero no es una arritmia que va a poner en riesgo la vida del paciente, por lo tanto es tolerable. Lo usamos en pacientes que tienen problemas de frecuencia, o sea, el corazón está latiendo muy lento por algún motivo, y entonces en eso lo vamos a usar la dobutamina. Se suele usar de forma complementaria a la dopamina. Entonces la dopamina, y le asociamos esto dependiendo del caso que tenga el paciente. Luego tenemos la digoxina, que es una droga inotrópica, que significa que me sube la fuerza de contracción cardíaca, me disminuye la frecuencia. Fíjense, es a la inversa de las anteriores, que me subían la frecuencia. Este me baja la frecuencia. ¿Ya? Y me disminuye el consumo de oxígeno, lo cual es muy valioso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que cualquier músculo, y eso incluye el corazón, cuando está trabajando, consume oxígeno. Y cuanto más trabajo se le dé, más oxígeno consume. En un corazón sano, generalmente no hay problema, porque nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria y todo, y compensa. Pero hay pacientes que tienen el corazón muy grande o dilatado o grueso de la masa muscular que se ha crecido. En esos casos, el corazón de por sí le está faltando oxígeno, porque su tejido no está adecuado a recibir el oxígeno. ¿Ya? Y además está perdiendo fuerza por ese motivo. Entonces, a esos pacientes le podemos dar esta droga, que justamente le da lo que necesitamos. Muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, su corazón por ese rato está grande, se ha crecido, por lo tanto necesita más oxígeno para poder trabajar adecuadamente. Entonces, al darle esta droga, disminuimos esa necesidad de oxígeno, haciendo que pueda trabajar mejor. Le vamos a dar fuerza y le va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y generalmente estos pacientes, su corazón está latiendo tan rápido para tratar de compensar esa insuficiencia. Entonces, con esto reduce, evitando los riesgos de arritmias. Entonces, la digoxina es la droga ideal para la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por eso van a ver que su indicación principal es insuficiencia cardíaca. Lo podemos usar también para algunas formas de arritmias en las cuales la frecuencia cardíaca está elevada. Por ejemplo, arritmias con taquicardia, ¿no? Ya que como esta droga baja la frecuencia, nos va a servir para ese tipo de patología. Bueno, efectos adversos. Esta droga es una droga que su margen de seguridad es muy pequeño. Significa que fácilmente
se puede sobredosificar al paciente. Entonces hay que tener en cuenta, ya que los efectos adversos son más frecuentes, por lo tanto, incluso a veces de riesgo. Entonces es una droga que se debe vigilar. Ahorita vamos a ver. ¿Qué efectos adversos me pueden producir? Arritmias cardíacas, principalmente las bradicardias. Ya los pacientes suele bajar su frecuencia cardíaca, en algunos casos a niveles peligrosos. Luego puede acelerar la pérdida de potasio por el riñón, produciendo hipopotasemia. Ya, hipopotasemia es cuando el potasio sanguíneo disminuye. Eso me puede empeorar la función cardíaca, ya que el corazón es muy sensible al potasio. Y como el potasio en el cuerpo es bajito, cualquier alteración mínima puede afectar la función cardíaca. También otros órganos, ¿no? Pero principalmente la cardíaca. Produce pérdida de apetito, eso es anorexia, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, cefalea, que es dolor de cabeza, fatiga, confusión, visión borrosa, mareos y calambres. Generalmente todos estos, desde fatiga, son síntomas de la hipopotasemia, la caída de potasio. Bien, entonces el uso de esta droga debe ser supervisado de cerca por el médico tratante. De tal manera que hay que estar valorando constantemente la presencia de síntomas de hipopotasemia y según eso ir corrigiendo el potasio. O sea, va a haber síntomas, pero un laboratorio para ver su potasio y con eso va a ser la corrección correspondiente, ¿no? Bien, ahora, algo que no está ahí en la pizarra, y pueden ponerlo ustedes si quieren como una precaución, es que esta droga no funciona directo por vía endovenosa, no, perdón, por vía oral, ¿ya? Sucede que si al paciente le empezásemos a dar las tabletas de digoxina, no funcionaría. Para que esta droga empiece a hacer efecto por vía oral, se tiene que hacer un proceso de impregnación. A ese proceso nosotros le llamamos digitalización. Es un proceso en el cual le metemos la digoxina en vía endovenosa, ¿ya? En dosis elevadas, cerca del límite de seguridad, pero monitoreando al paciente, ¿ya?, en cuanto a su función cardíaca. O sea, para hacer este proceso, al paciente tenemos que internarlo. Ya lo vamos a internar, por lo menos se internan 24 a 48 horas. Ya. Tiene 24 a 48 horas. Y se le coloca un monitor cardíaco y se le comienza a pasar por vía endovenosa en dosis elevadas. Eso es importante para, por si aparece alguna arritmia, poder actuar a tiempo o reducir las dosis. Una vez que pasó este proceso, que son 24 horas, recién se le pasa a vía oral y a partir de ahí ya puede consumir por vía oral de forma ambulatoria. Entonces eso es importante para esta droga. Esta droga, si empezamos a darle tabletas directo, no va a funcionar, no se olviden. Bien, eso sería entonces los cardiotónicos.